Efesios capítulo 3, versículo 1, nos dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Todos los creyentes, los que decimos ser cristianos, debemos de creer en la Trinidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con todo lo que eso implica. Y es de lo que vamos a tratar en esta mañana. Cuando nosotros tenemos un texto como este, que ya lo decíamos la semana anterior, podemos ver que hay una mezcla de doctrinas. Es muy difícil entresacar una poco a poco, o incluso de poder tratar versículos del texto de manera individual. En ocasiones es muy fácil simplemente exponer una de las ideas que el apóstol o el escritor de la Biblia nos pueda traer, pero en un caso como este es importante que podamos tener nuestro texto delante, porque es mucha la referencia que nos hace para nosotros. Decíamos en un principio, cuando empezábamos la exposición a Efesios hace ya bastante tiempo, que los primeros 3 capítulos son los fundamentos y es la doctrina como tal, y casi podríamos hablar que es teología. Pero los siguientes 3 capítulos nos van a tratar de la vida práctica, de la vida cristiana y cómo nosotros la vivimos. Corremos el riesgo, los cristianos, de hacer una separación, o poner una especie de pequeña barrera entre lo que es la teología y lo que es la doctrina, las confesiones de fe, con lo que es la práctica y la vida cristiana. Como a veces pensamos, bueno, esto es lo que sí creemos, pero ahora esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Y quizá con algunas de las ideas eso lo podamos entender. Pero yo quisiera que viéramos en particular en esta mañana que la doctrina de la Trinidad es más que una mera idea que nosotros podamos aceptar. En este pasaje que tenemos con nosotros, esos primeros 13 versículos que hemos leído, que sí siguen siendo doctrina, vamos a poder ver cómo la Trinidad se envuelve y se manifiesta. Los cristianos
los cristianos creemos y proclamamos que nuestro Dios es único, es uno, y que a la misma vez es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No decimos que Dios a veces se manifiesta como un Padre y otras veces se manifiesta como un Hijo y otras veces se manifiesta como un Espíritu. No. Lo que estamos diciendo es un misterio. No hay ningún pasaje en las Escrituras que nos diga directamente o que se nombre la palabra Trinidad. Pero lo que afirmamos, mantenemos, es que hay una sola naturaleza, una sola divinidad, un solo Dios, pero que a la misma vez es un Dios Padre, un Dios Hijo y es un Dios Espíritu Santo. No podemos en un sentido separarlos para que cada uno haga obras que se opongan, sino que hay una comunión perfecta y completa desde la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una verdad bíblica y la podemos descubrir a lo largo de toda la Escritura, desde el mismo Génesis hasta que podáis llegar al libro de Apocalipsis. Y es bíblica, aun cuando vosotros os podáis esforzar en encontrar alguna palabra que pueda manifestar esta idea, no la vais a encontrar, pero os vais a sorprender en cómo Dios a veces se manifiesta como ese Padre que es para nosotros y cómo el Hijo se hace hombre para tomar nuestro lugar y cómo el Espíritu obra de manera extraordinaria, invisible a veces, pero no siempre, para que nosotros podamos llegar a ser lo que hoy los creyentes somos. Y si esto aún ya nos maravilla, cuánto más cuando podemos ver en el Antiguo Testamento, pero en particular en los Evangelios y ahora en este texto, que el Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Espíritu, aun cuando son una sola sustancia, como tres personas colaboran juntos para que nosotros podamos llegar a ser y a tener, como en este momento. No podemos imaginar la redención o la salvación sin la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así no podemos imaginar siquiera lo que es la sustancia de iglesia o la vida de iglesia o el cuerpo de iglesia si no es por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podríamos ni siquiera imaginar lo que es la vida cristiana, tu propia vida cristiana, si en este momento no estuviera actuando como creemos que actúa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así lo podríamos extender en cualquier área práctica o de doctrina que nosotros podamos imaginar. Incluso podemos llegar a decir que en la historia, no solamente la historia de la Iglesia, sino la historia universal, la obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo siguen actuando. Las tres personas trabajan juntas, son un mismo Dios, pero podemos ver cómo cada uno de ellos toma su parte para obrar de una manera específica y concreta. Y esto es lo que yo me propongo que veamos de una manera ligera. No puedo ir más allá en mis capacidades, pero sí que lo podamos ver en el texto que tenemos por delante y que nos hace un énfasis de una manera muy práctica. Cuando miramos un texto como este, nosotros los creyentes no podemos salir de un lugar así o después de una lectura con una idea superficial acerca de la Trinidad y lo podemos ver como está obrando de una manera sorprendente, visible y invisible en la vida de cada uno. Empecemos por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya veíamos el domingo pasado cómo se nos llama aquí que somos prisioneros, nos dice el versículo 1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles.
Es esta la obra perfecta y definitiva de nuestro Señor Jesucristo que nos ha abrazado y no nos suelta. Somos sus prisioneros, no con cadenas de esclavo como imaginamos en el mundo, sino como, ¿podéis imaginar cuando estamos en medio de una situación de peligro y va el padre con su niño? Y quizás están cruzando un bosque, quizás están delante de una tormenta y el padre abraza hasta apretar con fuerza a su hijo para que no se escape. No importa lo que pueda ocurrir y venir, el padre ha abrazado a su hijo. Esto es lo que nos quiere expresar Pablo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Somos sus prisioneros, somos suyos y le pertenecemos. Esto es lo primero que se nos revela acerca de nuestro Señor Jesús, sus lazos de amor para con nosotros. Pero fijaros en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo conocía muy bien las Escrituras. Antes de convertirse en esa caída, en ese encuentro con Cristo que se nos narra en el libro de Hechos, Pablo conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento, y seguramente tenía muy claro acerca de promesas, los tipos, imágenes, analogías que señalaban al Cristo, al Mesías, al ungido que habría de venir. Pero aun conociendo las Escrituras, solamente veía promesas. Solamente veía cosas del futuro. No podía llegar a intuir que ese Cristo que él perseguía, como se le revela, yo soy el que tú persigues, Saulo, no entendía que todo lo que él veía en el Antiguo Testamento se estaba manifestando en aquella persona que le habló en el suelo medio ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pues yo soy el que tú deberías de creer y no crees y se te revela. Y entonces ese misterio se abre de golpe ante los ojos, el conocimiento y el corazón del pobre Saulo. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Que todo el Antiguo Testamento era como un misterio que se nos hablaba, nos indicaba y nos señalaba. Y de pronto a Pablo se le ha mostrado aquel ministerio de manera tan extraordinaria. Y ahora, no solamente Pablo, sino que nosotros, tú y yo, creyentes, cuando vamos al Antiguo Testamento, no leemos simplemente una historia del pueblo judío en el pasado, o de algunas cosas curiosas en los profetas, o hermosas poesías en los salmos, sino que ahora ese misterio que estaba velado se nos revela y se nos manifiesta. Y de pronto, de manera sorprendente, si es que tenemos ojos para verlo, descubrimos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquella tipología, aquella imagen de un templo o aquel personaje como un tal Isaac o de cualquier otro personaje como David, se nos muestra como una imagen de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios tenía preparado. Y descubrimos a Cristo una y otra vez en el Antiguo Testamento. Esto es lo que Pablo se está diciendo acerca de sí mismo. Aquellos misterios ahora se nos han revelado. El Antiguo Testamento, para nosotros los creyentes, es un descubrimiento constante de las promesas acerca de nuestro Señor Jesucristo que ya se han cumplido, casi en su totalidad, aun cuando sabemos que Él tiene que venir en poder y en gloria. Fijaros en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tanto los judíos que creían en las promesas y esperaban, o deberían de creer y esperar las promesas del Antiguo Testamento, como los pobres paganos como tú y como yo, que vivían lejos de ese evangelio que se había prometido en el Antiguo Testamento, son ahora hechos uno solo.
un solo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Algo que es muy claro y contundente. Mirar, no están más cerca, ya lo decíamos en cierto momento, no están más cerca aquellos que tenían un conocimiento superficial de las Escrituras sin llegar a creer en ellas, aun cuando tenían todo lo que fuera posible acerca de Cristo, como aquellos que nunca han escuchado nada acerca del Evangelio. De pronto, en este Evangelio poderoso que tiene ahora el apóstol Pablo, no solamente va a alcanzar el Evangelio a los judíos de su propia raza o tradición religiosa, o los gentiles griegos, romanos que estaban lejos del Evangelio. Este es el Evangelio. Esto es lo que se nos expresa con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, enviando a sus discípulos por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las escrituras, predicarles este Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús, Él ha venido al mundo a salvar a los pecadores. Seas judío o seas gentil. O permítemelo que te lo ponga de esta manera. Tú, hijo de creyentes, no estás más cerca del Evangelio que tú, pobre, abandonado y lejos de Dios. ¿Por qué? Porque este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta manifestación de la obra de Cristo es tanto para ti, hijo de creyentes, como para aquel que por primera vez escucha el Evangelio. Esto es extraordinario. Todos, tanto judíos como gentiles, los que están cerca y los que están lejos, los que han recibido las promesas o no habían recibido las promesas, son hechos un solo cuerpo. Sigamos un poquito adelante, tenemos en el versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Algo más, nos fijamos en el Señor Jesucristo. Él, el del Antiguo Testamento, el de los 4 evangelios, o de todas las manifestaciones de las cartas, o de incluso del libro Apocalipsis, tendríamos que necesitar una larga vida para poder ver tanta riqueza que se manifiesta en el Señor Jesucristo. Yo os aseguro con toda certeza, o al menos en mi propia experiencia, que no importa cuántos años puedas estar escudriñando las Escrituras, te vas a sorprender de encontrar más y más acerca de Jesús. Y cuanto lees de doctrinas, de experiencias de hombres y mujeres, de los libros que se han escrito, la teología que puede llegar a nuestro alcance, todo aquello que nos hable de Cristo, esa historia cristológica que nos rodea a nuestro alrededor, nos va a hablar más y más de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. La gente se sorprende porque hoy en día, después de tantos miles de años que llevamos investigando el océano, todavía encontramos secretos que no estábamos esperando en el océano, en sus profundidades. Y cada día nos asombramos mirando al cielo y decimos cuántas cosas aún nos quedan por descubrir en el universo que está a nuestro alrededor. Ese firmamento sorprendente de estrellas, estrellas que ya no existen y aún vemos, y estrellas que dejaron de ser, que ya aún están delante de nosotros. Sorprendente lo que podamos descubrir en el firmamento. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo supera todo eso. Las inescrutables riquezas de Cristo. Antes eran un misterio muchos de ellos. Dios con un hijo, Dios dando lo más preciado. Leer el Salmo 22, leer Isaías 53. Y de pronto ahora se nos dice en este versículo 8 que el Evangelio, en realidad el Evangelio es la revelación de aquellos misterios, de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Es poder venir a los hombres y decirles, y así yo te lo quiero manifestar en esta mañana, Jesús no es meramente un personaje histórico que dijo cosas extraordinarias. Jesús no es aquel que hizo milagros que todavía pueden sorprendernos. Jesús es más que eso. Jesús
lo que significa es que de alguna manera toda una gloria de eternidad se ha dejado al margen para que Él de una manera voluntaria viniera a un mundo caído como el nuestro para experimentar nuestra caída, nuestra dejadez, nuestra pereza, nuestro pecado y cargar sobre sí toda la culpa que nunca jamás había experimentado para poder ser despreciado no solamente por los hombres, perseguido por su propio pueblo, sino que además abandonado por su Padre porque estaba llevando tus pecados en una maldita cruz que es la más terrible de la muerte. Y nosotros decimos, ¿pero qué es esto? No simplemente como aquellos que decían, nunca un hombre ha hablado como este hombre, o quién puede hacer los milagros y prodigios que hace este hombre, sino que ahora nosotros, en el misterio del Evangelio, podemos llegar y decir, ¿pero quién es este Cristo? Que ha dejado una gloria y majestad, Filipenses, leer la carta a los Filipenses, y se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz, para que después, de una manera gloriosa, Él se levantara de entre los muertos, porque la muerte no podría con Él, y ha vencido no solamente la muerte, sino que ha vencido al mismo Satanás y ha vencido el pecado. Y ahora es victorioso y nos anuncia que Él vendrá con todo su poder y gloria. Y si ahora imaginamos cosas, todos esos misterios que se nos revelan ahora, esas inescrutables y grandes riquezas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo será nuestra vista y nuestros ojos cuando lo veamos en su trono de gloria y vinieron entre la multitud de cánticos de los ángeles y las trompetas, como se nos anuncia en Apocalipsis? La buena noticia no es que hay salvación para pecadores. Esto es parte de la buena noticia, pero no son las buenas noticias. Las buenas noticias es que el Señor Jesucristo ha venido y de principio a fin para que tú puedas tener vida y vida eterna, vida en abundancia. Pero igual que el versículo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 8, pasamos ahora, por ejemplo, al versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nosotros pensamos, bueno, que todo lo que es el Evangelio que se nos anuncia, todas las promesas, tipos, imágenes que vemos en el Antiguo Testamento, era con un propósito extraordinario y sorprendente, que es que tú puedas llegar a tener la salvación y la vida eterna. Es como si pudiéramos imaginar que todo lo que se ha removido desde el mismo Génesis hasta el final es para que tú, hombre y mujer, sea quien seas y en las circunstancias que te encuentres, un día puedas estar en el reino de los cielos y disfrutar de la gloria por toda la eternidad. Eso es parte, pero es una pequeña parte. Porque lo que nos está diciendo aquí, nos dice este versículo, es que el propósito final es que podamos ver la majestad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hizo otra vez, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 17, donde en esa oración de intercesión nuestro Señor Jesucristo dice, devuélveme la gloria que yo antes tenía. Y nosotros vamos a ser testigos de esa magnitud de la gloria del Señor. No solamente que Él es el creador de todas las cosas, que ya es grande. No podemos llegar a alcanzar lo que significa un Dios creador. Y parte de ese creador, nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora nuestro Dios creador ha añadido una experiencia extraordinaria que antes no se había hecho. Ahora le podemos llamar a Él, fijaros bien, no solamente es nuestro creador, nuestro sustentador o aquel que provee de todas nuestras necesidades, sino que ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Y en la eternidad Él se va a manifestar como el Salvador de su pueblo. Allí estará nuestro Señor Jesucristo con la gloria que tenía y la gloria que ha adquirido, muriendo y resucitando por nosotros. Es la gloria de Cristo, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Si hay un propósito extraordinario para la eternidad, si hay algo importante, no es únicamente que tú serás librado del pecado y serás librado de la muerte, porque has sido librado de la culpa, sino que ahora se te va a dar, fíjate bien lo que te estoy diciendo,
se te va a dar la opción de poder disfrutar por toda la eternidad de la gloria, majestad, belleza y poder de nuestro Señor Jesucristo. Vas a estar delante de Él y poder saber que Él es el dueño y Señor, no solamente por la creación, sino porque lo ha ganado con su propia vida. Nuestros ojos van a admirar no una puesta de sol, no una gran maravilla de luces y músicas, no, vamos a admirarnos de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Él es el propósito. De alguna forma nos dice también la Escritura que Él quiere salvar hombres y mujeres, como tú y como yo, para que seamos semejantes a Él. Tal es la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre dice que quiere que tú y yo estemos allí un día y seamos semejantes a Él. Grandioso todo esto. Pero fijaros en lo que nos dice además el versículo 12, en quien, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que ahora cae el velo, se rompen los muros, caen las cadenas y por tanto tú y yo ahora podemos tener acceso a aquello que antes simplemente lo podíamos intuir o lo podíamos experimentar de una manera muy limitada. Por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo ahora tenemos entrada al mismo Dios y Padre. No sé lo que esto pueda significar, pero ese Dios invisible, que es el Espíritu, que ningún hombre puede poner sus ojos sobre Él porque es santo, no podríamos resistirlo, pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos enfrentarnos, presentarnos y disfrutar de la misma presencia de Dios nuestro Padre. Él ha abierto la puerta y el acceso. Venimos total y plenamente confiados de que ya no vas a ser arrasado por el calor del sol, que ya no vas a ser atormentado por los conflictos de tu corazón, que podremos sentarnos y poder ver la gran maravilla de ese Dios, Señor, de cielos y tierra, visible y invisible. La justificación, por una parte, la santificación, por otra parte, y la glorificación, por otra parte. Esto es lo que nos está diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto. Y nos hemos limitado hasta el versículo 13, que es el pasaje que yo me he limitado a mí mismo, porque en el versículo 14, versículo 17, versículo 18, 19, 21 nos sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es como si Pablo a los lectores de Éfeso o a los lectores como nosotros nos estuviera diciendo, os voy a empapar del Señor Jesucristo. No os voy a dar una doctrina como si fuera una confesión de fe, con artículos para que podáis aprender de memoria, sino que podréis ver que allá donde mires, tú creyente, allá donde mires, te vas a encontrar con el Señor Jesucristo. Y si miras acerca de la obra en el pasado, la obra de presente o la obra que va a venir en el futuro, allí va a estar el Señor Jesucristo. Y si entras en tu hogar o miras en la vida de iglesia o en cualquier otro aspecto que tengas a tu alrededor, te vas a encontrar con la obra del Señor Jesucristo. Porque Él no solamente es hombre, sino que además es Dios, parte de la Trinidad. Ahora nos toca ir en nuestro texto a Dios Padre. Y nos dice así en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bueno, lo voy a hacer de otra manera diferente. Vamos a ir al versículo 9. Y nos dice en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El apóstol Pablo, en este texto, nos está remitiendo al comienzo, al inicio, cuando nosotros no estábamos, no había nada. En ese inicio dice que Dios es el que ha decidido crear todas las cosas. Lo vemos en Génesis, como Él decide de la nada hacer todo lo que ahora nos rodea. Él es el creador. Y si hay algo que tenemos que manifestar de manera clara cuando hablamos al mundo es que esto no es una evolución.
esto es una creación y Él maneja todos los hilos. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Así que decimos como una doctrina fundamental en nuestra vida, en nuestra teología, que Dios es el creador de todas las cosas. Él lo ha hecho todo a nuestro alrededor. Pero, aun siendo Él el creador, nos dice este versículo, Él tenía escondido algo extraordinario. Es decir, en sus decretos y en sus decisiones tiene un plan, que ese plan nos lo ha ido revelando poco a poco. Cuando vosotros leéis en el Antiguo Testamento, podéis ver desde el Génesis ya un pequeño protoevangelio en Génesis 3, versículo 15, y se nos va desarrollando en imágenes y poco a poco se nos va desvelando esos misterios sorprendentes. Pero nos tenemos que imaginar que no es que Dios un día se levantara así de alguna manera, hablando casi pecaminosamente, que Dios se levanta y dice, voy a crear a ver qué ocurre. No, lo que nos dice la Escritura y nos lo enseña es que desde antes de nosotros, en esa eternidad que no había tiempo, Dios tiene un plan. Ha decidido hacer cosas. Y no solamente que las ha decidido, sino que ha puesto todos los detalles para que se envuelva en cómo tienen que ocurrir las cosas. Nosotros no podemos entrar en la mente de Dios, lo dice Job y lo dicen los profetas. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios tiene decidido y planeado? Es un misterio. Él tenía un plan eterno para con todo lo que iba a haber a nuestro alrededor y está escondido. Y nos lo va a ir revelando parte a parte. Es ese misterio que escudriñamos ahora cuando miramos en el Antiguo Testamento o en el mismo Evangelio o en las cartas como la de Romanos, etc. Solamente Él sabía. Solamente Él sabe el cómo y el cuándo. Él tiene en sus manos las decisiones en los detalles más mínimos. ¿Qué es lo que ocurrió en el jardín del Edén? Estaba en las manos de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió en el desastre de la generación de Noé? Estaba en las manos de Dios. ¿Por qué vino el desastre al pueblo de Israel durante 400 años como siervos en Egipto? Estaba en las manos de Dios. ¿Cómo es posible que pudiéramos ver un terrible exilio para el pueblo de Israel? Estaba en las manos de Dios. ¿Cómo podemos imaginar que un traidor iba a presentar a Jesús para morir en una cruz en manos de romanos y de judíos? Estaba en las manos de Dios. Ese es el plan secreto de Dios. Es el misterio que Él tenía en sus manos. Pero vamos a ir a un segundo lugar. Fijaros en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforma, variada, inmensa, extraordinaria de la sabiduría de Dios ahora se nos revela y se nos manifiesta, se nos da a conocer. Sería un privilegio, quizá también sea un daño, sería un privilegio que vosotros pudierais conocer mi mente, pero es muy fácil. Simplemente escudriñar un poquito, le preguntáis a Pilar y enseguida descubriréis lo que este pobre hombre piensa, siente, experimenta, etc. Pero aún así, sería sorprendente que supierais lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón. Lo que yo tengo planeado para después o más tarde o para mi jubilación. Fijaros lo que significa que tú y yo pudiéramos entrar en esa mente que antes era un secreto de parte de Dios en toda la eternidad y que ahora se nos vaya a ir revelando a nosotros. Por el Evangelio, por las Escrituras. Veréis, vosotros podéis pasar todo el tiempo tumbados en la hierba, en una sierra, mirar el firmamento y os podréis admirar de muchas cosas acerca de Dios. Qué bien hace Dios las cosas. Qué hermosos son los sonidos de las aves, las mariposas, los pajaritos, qué bien, todo muy bonito. O el frescor de la hierba, la tranquilidad de la noche, los animalitos que corren por el bosque, Dios creador de todas las cosas. Sí, pero es un conocimiento limitado. Pero cuando podremos entrar en los misterios de Dios,
dejadme que os diga, ¿cómo es posible a la luz de las Escrituras que podamos descubrir que Dios no salva a los justos, que Dios no salva a los sanos, sino que Dios se le ha ocurrido y ha querido salvar a los pecadores, como tú y como yo? No ha dicho, a ver, el que se esfuerce, el que muestre interés, el que llegue a cierto nivel, entonces yo le voy a mostrar misericordia. No, los pecadores, los adúlteros, los fornicarios, las prostitutas, los ladrones, venid, porque aquí hay luz y hay salvación. Los que estáis enfermos, los que estáis espiritualmente muertos, venid para que yo, dice el Señor Jesucristo, os dé vida. ¿Pero qué Dios es este? ¿Qué Dios es el que puede hacer grandes cosas con un pueblo insignificante como Israel que vivía en un rincón del mundo? Es nuestro Dios. El Dios es extraordinario y de pronto nosotros vamos a las Escrituras y empezamos a aprender estas cosas. Empezamos a descubrir que no es por méritos, que no es por sacrificios que tú puedas hacer, no es tu esfuerzo, que no es tu sinceridad lo que te va a salvar, sino que te va a salvar el medio que Él ha establecido por su único Hijo Jesucristo. No es que Él haya ofrecido profetas que vinieron, no es porque Él haya enviado ángeles que lo hizo, sino que Él ha decidido, fijaros bien, Él ha decidido que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que era Dios, hiciera hombre para que fuera igual que nosotros en este mundo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Lo extraordinario no es únicamente que quiera salvar a pecadores como tú y como yo, que estábamos a las puertas del infierno, sino que lo ha hecho de una manera y de una forma que nosotros ni siquiera podríamos imaginar, tomando a alguien en nuestro lugar, y el único que podía tomar nuestro lugar era su propio Hijo. Y ha enviado a su Hijo por nosotros. Y nosotros descubrimos que no solamente Dios tenía un plan misterioso, sino que ahora nos lo revela y podemos empezar a descubrir las grandes cosas, las motivaciones, los proyectos, el plan que Dios tenía para con nosotros. Sigamos ahora en el versículo 7. Fijaros bien, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dios, ese poder que hemos dicho que estaba desde la eternidad y que nos ha dado ese evangelio para ahora poder descubrir más de su persona, naturaleza y de su obra, etc. Dios manifiesta, dice ahora, todo su poder para darle a Pablo el don de la gracia, que es su ministerio. Hay un secreto que empieza a ser revelado y desvelado. Así que tú estás aquí en esta mañana, seas creyente o no seas creyente, y puedas pensar, espero que no, pero puedas pensar en tu locura, que decir, bueno, es porque yo he querido venir, es porque a mí me ha apetecido, es porque ha nacido de mi naturaleza, es mi carácter, yo que quiera saber, que quiera escuchar, pero no es nada de esto. Lo que nos dice la Escritura y nos está manifestando este mismo versículo es que este evangelio se te revela a ti por pura gracia. Que tú no tienes nada mejor que el vecino que está al lado de tu casa. Que tú no has hecho un esfuerzo ni has mostrado un interés más grande que los otros que puedan haber hecho a lo largo de la historia. Si tú te miras, como dice Pablo, pero caramba, si yo soy el más pequeño y el más insignificante de todos los santos que perseguía a la iglesia, nos dice otro lugar. Y tú te fijas a ti mismo, fíjate en el espejo de las Escrituras y te dirás, pero ¿quién soy yo para que yo ahora pueda entender si no soy capaz de leer un catecismo? Y que de pronto pueda entender que la salvación no es por obras, sino que es por la fe, que es la gracia de un Dios como el nuestro, que no es un Dios potente que ejerza justicia, sino que es un Dios que siendo justo aún así es misericordioso. ¿Cómo puedo yo entender estas cosas? Y Pablo no está diciendo es por pura gracia. Es decir, si tú estás aquí, si tú entiendes algo y si de alguna manera has podido extender por medio de la fe tu mano para asirte del Señor Jesucristo o dejar que el Señor Jesucristo te abrace a ti con toda su fuerza, no es porque tú tuvieras nada en ti mismo, que todo es por gracia, que es un favor inmerecido, que son las decisiones de Dios. Lógicamente, nos tiene que decir el apóstol Juan
Veréis que es que el Evangelio no es que tú ames a Dios, sino que Dios te ha amado a ti. Y lo sorprendente no es que tú, que ya es sorprendente, que tú puedas llegar a amar a Dios como es. Lo sorprendente y lo grandioso es que un Dios como Él, que es justo y santo por toda la eternidad, te ame a ti. ¿Esto cómo es posible? Y entonces la única conclusión que podemos llegar es, esto es gracia, es el favor de Dios. Él es el que llama y Él es el que dirige. En la forma en cómo ha llegado el Evangelio a ti, ya sea porque seas hijo de creyentes, o porque un vecino te invitó a una reunión como esta, o porque has entrado en internet, o te han dado un folleto en la calle, no sabemos por qué tú estás aquí ahora, en esta mañana, son los caminos del Señor, que son inescrutables, no sabemos cómo el Señor se mueve y cómo el Señor actúa, pero tienes que tener certeza de algo. Si estás aquí y entiendes lo mínimo de lo que yo pueda estar diciendo, o de lo que se nos revela en las Escrituras, es por la gracia de Dios. Él la hace y Él dirige todos y cada uno de los pasos. Y Él usa a un hombre como Pablo, o a una mujer como tu vecina, o a alguien que está en la calle repartiendo folletos o hablando por internet. Dios usa, porque es su gracia, es su favor, es su misericordia. Y seguimos entonces, como decíamos al principio, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por medio o para con vosotros. El apóstol Pablo nos dice aquí que él es el administrador de esa gracia. Vayamos por un momento a los evangelios. Si leéis en el Evangelio de Juan, capítulo 20, o el Evangelio de Mateo, capítulo 16, se dice de esta manera tan atrevida, pero que aceptamos porque la dice el Señor Jesucristo. Tenemos la posibilidad de atar y de desatar, la posibilidad de perdonar los pecados o retener los pecados. Y podemos decir, como algunos piensan, ¿es la confesión? ¿Es que podemos ir a un sacerdote y confesar y que él tenga la autoridad, capricho de poder perdonar los pecados? Y nosotros tenemos que decir, no es esto lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No es por medio de la confesión oral a un sacerdote. No, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y lo que está diciendo acerca de nuestro Dios es que ha dado la posibilidad sorprendente de que tú, pobre criatura que has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador y has descubierto los misterios que antes estaban escondidos y te ha dado la revelación de la grandeza del Evangelio, es que puedas ir y comunicar las buenas nuevas a quien sea. Y en el momento y en el instante mismo, fijaros bien, es la llave extraordinaria del Evangelio. En el momento mismo que el más grande de los pecadores, en un instante, de alguna forma, pueda decir, entiendo lo que me estás diciendo, tú que le estás ofreciendo el Evangelio de una forma u otra, pueda ser salvos. Es el poder del Evangelio, es la proclamación de las buenas nuevas. No perdemos la posibilidad de hablar a nuestros hijos, de hablar a nuestros vecinos, a la gente de la calle, poder ir con este Evangelio, que es que como no depende de ellos, ni siquiera depende de ti, te ha sido dada este instrumento a ti, ahora, de poder ir en cualquier lugar y en cualquier momento y administrar el Evangelio, ofrecérselo. Así que podemos ir a los que están cerca, que es nuestra familia, y a los que están muy lejos, que son los mayores enemigos y verdugos del Evangelio, de los creyentes en tantas partes del mundo, y presentar el Evangelio. Si aquel perseguidor de la iglesia, que es Saulo, pudo ser vencido, nosotros con este Evangelio poderoso podemos vencer. La mayor fuerza contra nuestro mayor enemigo, que es Satanás, no es que nosotros vayamos con magia de palabras, con versículos cargados o con ajos en la mano, sino poder decirle a un mundo como el nuestro, que está en oscuridad, que está en tinieblas, que está sin esperanza, lejos de Dios, poder decirle a cualquiera, quien sea, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y decirle, no importan tus pecados, no importa la gravedad de tu estado, si crees en el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en la cruz por pecadores como tú y como yo, podrás ser salvo. Esto es grandioso.
Así que toda la revelación de las Escrituras, todo el plan de Dios, todo lo que estaba hecho en el pasado, se está haciendo en el presente y que nos guía hacia el futuro, está manifiesto solamente en estas frases. Que podamos ir al mundo y decirles que hay esperanza, que hay perdón y que hay salvación en el Señor Jesucristo. Todo anunciado en este Evangelio, porque es la multiforme gracia y poder de Dios puesto en las manos, en este caso del apóstol Pablo, como también en cualquiera de nosotros. Y nos quedaría aún de hablar del versículo 14, versículo 19, versículo 20, versículo 21, que nos sigue hablando de Dios nuestro Padre. Hemos visto nuestro Señor Jesucristo, hemos visto a Dios como Padre, al Dios parte de esa extraordinaria y sorprendente Trinidad. Ahora tendríamos que ir un poco más allá y descubrir a el Espíritu Santo. Él también es parte de nuestra historia y es parte de nuestra salvación. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que podamos sentir, todo lo que podamos manifestar, es porque el Espíritu está obrando en nuestras vidas, aun cuando no lo podamos palpar, no lo podamos tocar. Fijaros lo que nos dice el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que en la decisión soberana de Dios hubo misterios que no se descubrieron en la antigüedad, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, corresponde todo lo que es el Antiguo Testamento, pero que ahora, dice Pablo, se nos revela, se nos manifiesta. Sí podemos ver que, aun cuando ahora es Pablo instrumento de ir proclamando el Evangelio, ya en el pasado profetas y los apóstoles manifestaron estas cosas. Es decir, que podemos ver, por ejemplo, a Jeremías escribiendo en el exilio, preparándose para el exilio, su carta a los judíos, y escribía cosas sorprendentes. Pablo nos dice en otro lugar, pero no se escribían para ellos, sino también para nosotros. Y podemos ver la imagen extraordinaria que siempre tendremos que acudir de Isaías 53, por no citar otros capítulos del libro de Isaías, y decir, no se estaban escribiendo para ellos, se estaban escribiendo para nosotros. Así que el Espíritu Santo que reveló a Moisés que escribiera Génesis 3, versículo 15, o que describiera todo lo que iba a ser la ley de Moisés con sus sacrificios, fiestas, ofrendas, etcétera, que apuntaban al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que estaba revelando todo lo que era en el Antiguo Testamento a través de los escritos y de los profetas, también ha querido ahora que se nos revele, se nos manifieste de una manera potente y gloriosa. Yo soy torpe de labios, soy limitado de conocimiento. No puedo arrancar sino una pequeñísima parte de la riqueza de las Escrituras. Ninguno de vosotros va a llegar a conocer el poder del Evangelio, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por lo que yo pudiera decir. Pero te voy a decir algo que sí es real y es claro y es contundente y directo. El Espíritu Santo puede ahora obrar en tu mente y en tu corazón, para que a pesar de las torpes palabras que yo pueda pronunciar, el Evangelio empape tu mente y conquiste tu corazón y te haga caer de rodillas delante de un Dios glorioso como es el nuestro. La obra no es de hombres, ni de capacidades de hombres, ni del poder de una iglesia a lo largo de la historia. La obra sorprendente es que el Espíritu Santo está trabajando y nos dice, nos señala o nos recuerda las Escrituras que el Espíritu Santo vendrá, dice, y os recordará las cosas. Y recordará, dice el Señor Jesucristo, cosas acerca de mí. Así que en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aun cuando tú seas torpe para entender el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, o de comprender la profundidad de las enseñanzas de Pablo en una carta como Efesios o Romanos, no te preocupes. El Espíritu Santo vendrá y te hará entender y comprender, porque si Él inspiró a profetas y apóstoles, ¿cómo no va
a iluminar tu pobre corazón para que puedas comprender la hermosura del Señor Jesucristo, la inmensidad de poder de Dios nuestro Padre y la obra poderosa e irresistible del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que si el Espíritu ha podido inspirar y guiar a profetas y apóstoles, como nos dice ese versículo 5, ¿cómo no va a poner, nos dice también el Evangelio, las palabras adecuadas en tu boca para que también tú puedas testificar delante de los reyes? Y para que tú puedas ir por todos los lugares del mundo, no importa dónde, y presentar el Evangelio. No es por tu capacidad, es por tu fuerza. Si fuera por esto, ¿quién de nosotros sería capaz de hacer la más pequeñísima obra? Pero ahora el Espíritu que mora en nosotros nos capacita de alguna manera para que igual que profetas y apóstoles en el pasado, ahora nosotros podamos testificar de este inmenso Evangelio. No tengas temor. No tengas temor si eres creyente. Atrévete. Pide por denuedo. Que el Espíritu te mueva. Porque si este Evangelio es tan glorioso y este es tan extraordinario y tan necesario, ¿cómo no va a venir el Espíritu Santo para ayudarnos en estas tareas? Y si te crees débil, si te faltan las fuerzas y tienes que orar y eres torpe en la oración, no te preocupes. Porque el Espíritu te ayudará en tus oraciones y si es necesario, rogará por ti, para que tú tengas la habilidad y la capacidad para presentar estas grandezas del Evangelio. Si algo bueno o positivo pudiera salir de una exposición como esta, no es por el pobre hombre, sino por la grandeza del Espíritu. Y algo pequeño lo puede hacer tan grande, tan asombroso, que cuando llegues a casa caigas de rodillas en admiración y decir, cuán grande es el Evangelio, cuán grande es nuestro Dios, Padre, nuestro Dios, Hijo y Dios, el Espíritu Santo. Y no hemos visto el versículo 16, que también nos habla de él. Así que nosotros creemos en la Trinidad, pero no simplemente como algo que guardamos en nuestra memoria, creemos porque lo dice la confesión de fe, lo creemos porque lo enseña la Escritura, sino porque podemos ver, admirarnos y gozarnos que el Dios Trino está trabajando en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia y en la historia que nos mueve. Amén.